técnica histológica, un poco de microscopía, ¿no? Conceptos básicos de microscopía, técnica histológica y tejido epitelial. Como conceptos básicos, ¿sí? Yo lo que quiero que se lleven, más allá de que después ustedes tal vez cuando yo ya les compartí el PDF, ¿sí? Les compartí una carpeta donde les voy a ir subiendo todos los PDFs, va a haber un poco más, ¿sí? De lo que vamos a ver en la clase, pero yo quiero que se lleven las cosas básicas y sobre todo las cosas que tal vez cuestan entender o buscarle esto del razonamiento, ¿sí? A la hora de leer. Y las cosas que no pueden dejar de saber en cuanto a cada TP. Por ejemplo, en lo que es el TP1, ¿sí? Que es el que vamos a ver ahora, por ejemplo, en Cátedra 2 directamente no lo ven en el trabajo práctico, se arranca desde epitelial, pero eso no significa que este TP no se tome, entonces es muy importante y en este TP vamos a sentar las bases para entender toda la materia. Créanme, a veces se subestima este primer TP, pero acá sentamos bases, ¿sí? Bases para entender lo que después vamos a ver en los preparados. Entonces, ¿qué es lo importante en cuanto a microscopía? Obviamente, bueno, entender, ¿sí? Y recordar las partes del microscopio, porque a veces se toman en algún choice, ¿sí? Les preguntan cosas muy puntuales en cuanto al microscopio óptico, entonces tener una idea. La técnica histológica también es importante. ¿Por qué es importante la técnica histológica de rutina? Que ustedes sepan los pasos, porque van a ver que en el medio pasan cosas, ¿sí? Que después a la hora de ver el preparado influyen, ¿sí? Influyen en lo que pasó en el medio de la técnica histológica. Hay cosas que tal vez no se ven, hay cosas que se ven, entonces por eso es importante, ¿sí? Y después hay, justamente para esas cosas que no se pueden ver con la técnica de rutina, hay técnicas especiales. Entonces vamos a hacer hincapié en eso sobre todo, ¿sí? En qué técnicas utilizamos para las sustancias o las estructuras que se pierden con la técnica de rutina, ¿sí? Y después en cuanto a microscopía, más que nada saber cómo funciona más o menos el microscopio óptico y el microscopio de electrónico. Más, o sea, más qué es lo que me sirve, para qué me sirve cada uno de los microscopios, ¿sí? Si yo quiero ver una cosa y quiero ver otra, qué microscopía debería utilizar, ¿sí? Algunos conceptos de óptica, ¿sí? Que influyen a la hora de poder ver una imagen, ¿sí? Poderla ver mejor o poderla verla peor, ¿sí? A ver, según esas variantes me va a dar una imagen mejor, ¿sí? Eso, y en cuanto a tejido epitelial, bueno, también, ¿sí? Ver las características del tejido epitelial, ver la clasificación, ¿sí? La función, y vamos a ver un poco también de preparados para ir familiarizándonos con este primer tejido básico, ¿sí? Así que vamos a sentar entonces algunas bases. Ay, acá no sé qué. Voy a poner. Bien, entonces, a esta altura, más o menos ya sabemos que estudiamos en histología, ¿no? Todas han llegado hasta acá, ¿sí? Sabemos que estudiamos los tejidos, ¿sí? Y el objetivo, ¿sí? Vamos a plantearnos, ¿sí? Como objetivo básico de la materia en esto que yo les planteaba al principio, ¿sí? Poder relacionar, ¿sí? Chicas, cuando ustedes vean un preparado, ¿sí? Es importante que ustedes relacionen, se me corre el power solo, no sé por qué. Ustedes relacionen lo que están viendo, ¿sí? Con la anatomía de ese órgano, en este caso, intestino delgado, ¿no? Pensar, ¿es un órgano hueco o macizo? Porque eso nos va a cambiar un montón, ¿sí? La forma de estudiar el órgano, en este caso, en un corte transversal es un órgano hueco, ¿sí? Ahora, este órgano que es hueco, que tiene una cavidad en su interior, a la cual vamos a llamar luz, ¿sí? ¿Qué función cumple? Esta función, ¿sí? Acá sabemos que en el intestino delgado es absortiva, ¿sí? Va a absorber nutrientes. Entonces, ¿qué estructuras, ¿sí? puede tener este órgano para poder absorber mejor, ¿sí? En ese caso vamos a hablar de la vellosidad intestinal. Y a su vez, ¿sí? La vellosidad intestinal, que va a estar revestida por
un tejido que es el tejido epitelial, ¿sí? Este tejido epitelial también va a tener herramientas, ¿sí? En cada una de sus células para poder llevar a cabo mejor esa función, ¿sí? Entonces ese es el razonamiento que yo quiero que ustedes vayan haciendo, ¿sí? En base a cada uno de los preparados que ustedes vean, buscarle, ¿sí? La vuelta en cuanto a la anatomía de ese órgano, a la función y a las estructuras histológicas que ustedes van a describir luego en función a eso, ¿sí? Entonces, vamos a estudiar, ¿sí? Primero los 4 tejidos básicos, ¿sí? ¿Qué es un tejido? Definimos un tejido como un conjunto de células, ¿sí? Más su matriz extracelular, ¿sí? Esto es importante, es porque siempre nos olvidamos de la matriz, pero las células no están solas, están inmersas en un medio, en una matriz, ¿sí? O MEC, la matriz extracelular, ¿sí? Que dependiendo de qué tejido estemos hablando, ¿sí? Vamos a ver qué puede ser o tener, ¿sí? Estructuras, tener fibras o no, tener más agua o menos agua, tener electrolitos, tener proteínas, ¿sí? Y eso va a tener que ver un poco con el tejido que estemos hablando, ¿sí? Puede que haya más o menos matriz, ¿sí? Dependiendo del tejido en el que nos posicionemos. Entonces, como tejidos básicos, ¿sí? Vamos a hablar del tejido epitelial, ¿sí? Que es el que vamos a ver hoy, ¿sí? El tejido epitelial reviste, ¿sí? Reviste superficies, también cavidades internas como externas, y también va a formar glándulas, ¿sí? El tejido conectivo, que es el segundo tejido básico, va a ser, así como a grandes rasgos, ¿sí? Sostén estructural, ¿sí? Ahora, eso no significa que sea el único, la única función del tejido conectivo, ¿sí? Sería seríamos como injustos con el tejido conectivo diciendo que solamente va a ser el sostén, pero en general, ¿sí? Vamos a referirnos al tejido conectivo como sostén de los demás tejidos. En el caso del muscular, ¿sí? Va a tener una capacidad que es la capacidad de contraerse, y que vamos a ver que esto va a tener que ver con la organización de la célula muscular, ¿sí? Del citoesqueleto. Y en el tejido nervioso, ¿sí? Vamos a ver que sus células van a tener la capacidad de recibir y transmitir información, ¿sí? Información que va a venir desde afuera o desde el interior, ¿sí? Del organismo, lo va a transmitir, lo va a procesar, y en base a eso va a emitir una respuesta, ¿sí? Entonces, habiendo visto los tejidos básicos, vamos a hablar de un órgano. ¿Y qué es un órgano? Un órgano va a ser un conjunto de estos tejidos básicos, ¿sí? Bien. Entonces, ahora sí, me parece que ahora se trabó. El órgano, ¿sí? Cuando hablamos de órgano, vamos a hablar de conjunto de tejido. Y lo que yo quiero que ustedes hagan siempre, el razonamiento es esto. ¿Cómo es la anatomía de ese órgano? ¿Sí? ¿Y qué función cumple? En este caso, por ejemplo, yo les puse como ejemplo, ¿sí? El intestino delgado, ¿no? Siguiendo con el mismo ejemplo que les di al principio. ¿Cómo es la estructura del intestino delgado? Es un órgano hueco, que tiene una luz. Esto es lo que vemos a nivel anatómico, ¿sí? Probablemente lo que ustedes ven en el atlas de anatomía, ¿sí? O si pudiéramos ver en el práctico de anato y agarrar un intestino delgado, ¿sí? Vemos algo así. Ahora, a nivel histológico, ¿sí? Vamos a verlo de esta manera, ¿sí? Es lo mismo, pero hecho en un preparado histológico. Entonces, este órgano, que es un órgano hueco y cuya función es absorber los nutrientes de los alimentos que ingerimos, probablemente tenga herramientas para poder llevar a cabo esa función. Y esas herramientas son las vellosidades, ¿sí? Las vellosidades intestinales son estructuras que lo que hacen es aumentar la superficie del órgano. ¿Por qué? Y porque si yo tengo más superficie voy a poder absorber más, ¿sí? No es lo mismo un cuadradito, ¿sí? De 1 por 1 que una cancha de fútbol. ¿Me explico? Bueno, acá es lo mismo, ¿sí? El órgano quiere tratar de aumentar la superficie lo más que pueda para poder absorber lo más que pueda, ¿sí? Y eso lo hace a través de distintas herramientas. Una es la vellosidad intestinal. Si yo
me hago foco en la vellosidad, en esa estructura y veo los tejidos que componen a esa estructura, ¿sí? Voy a ver que va a tener un tejido epitelial de revestimiento y un tejido conectivo como eje de esa estructura, dando sostén, nutrición, ¿sí? Y llevando estructuras vasculares, nerviosas, ¿sí? Linfáticas por dentro de esa vellosidad. Entonces, esos dos tejidos también van a tener que ver con la función que lleve a cabo esta estructura, ¿sí? Entonces, si yo quiero absorber, quiero que las cosas que están acá, en la luz de este órgano, que son los alimentos que están siendo digeridos, ¿sí? Esas sustancias empiecen a pasar hacia la sangre. Y eso es el mecanismo de absorción. Cuando algo que está afuera pasa hacia mi sangre, ¿sí? Entonces, cuando yo esté acá, me encuentre en la luz de ese órgano, me voy a encontrar afuera del organismo, ¿sí? Voy a estar adentro, ¿sí? O esa sustancia va a estar adentro una vez que atraviese la barrera epitelial. Cuando atraviesa la barrera epitelial, es absorbido, va a llegar al tejido conectivo. Y el tejido conectivo es el que tiene vasos sanguíneos. Por lo tanto, esas sustancias van a ser absorbidas y a pasar a nuestra sangre, ¿sí? Por lo tanto, esa barrera epitelial, ese tejido epitelial, también tiene que tener estructuras que le permitan a esas sustancias que están en la cavidad, en la luz, ¿sí? Poder, ¿sí? Ser absorbidas, poder atravesar de la manera más eficiente, ¿sí? Y esas estructuras es lo que vamos a ver como microvellosidades, que es una especialización de membrana apical, ¿sí? Que va a estar en la superficie de estas células, ¿sí? Que vamos a llamar enterocitos. Esto es para que ustedes vean cuál es el mecanismo que vamos a utilizar en cada órgano, en cada tejido, en cada estructura que estudiemos, ¿sí? Y no es lo mismo estudiar un órgano hueco que estudiar un órgano macizo, como por ejemplo el hígado, ¿sí? El hígado es un órgano macizo que no tiene una cavidad en su interior, por lo tanto, ¿sí? La descripción histológica va a ser distinta, ¿sí? En el caso anterior, cuando nosotros describamos un órgano hueco, siempre vamos a empezar desde la parte más interna de la pared, ¿sí? Que en este caso va a ser el epitelio, ¿sí? Que va a estar revistiendo el primer tejido hacia afuera, ¿sí? Desde la luz hacia el exterior. Ese va a ser el orden de descripción. En cambio, en el caso de un órgano macizo, ¿sí? Yo voy a empezar desde afuera, ¿sí? Al revés, desde la periferia hacia adentro. Me voy a ir metiendo de a poquito hacia adentro del órgano. O sea, voy a hacer al revés la descripción. En vez de desde adentro, desde la luz hacia afuera, acá lo voy a hacer desde afuera hacia adentro. Teniendo en cuenta que la anatomía de este órgano es distinto, ¿sí? Porque no tiene una cavidad. Entonces, en el caso del hígado, sí, yo voy a decir que es un órgano macizo, que está cubierta por una cápsula de un tejido, que es el tejido conectivo, que le va a dar sostén, que va a ir enviando tabiques al interior para sostener. Y cuando me meto adentro, sí, ya a nivel histológico, en este preparado histológico bastante panorámico, sí, de lo que es el hígado, sí, voy a poder ir viendo e ir recorriendo este órgano para buscar estructuras, ¿sí? Cada vez más pequeñas. Entonces cada vez me meto más adentro del órgano. Entonces voy haciendo mayor aumento, ¿sí? En este caso estoy viendo el hígado en una imagen panorámica. Cuando lo paso, ¿sí? Por ejemplo, a 10 por, ¿sí? Acá lo veo a 5 por, a 10 por para ver las trabéculas de hepatocitos, y cuando lo paso, ¿sí? Por ejemplo, a 40 por para verlo más en detalle a cada una de estas células, veo en mayor detalle a la célula que es el hepatocito, ¿sí? Entonces ven cómo la descripción, ¿sí? La hicimos distintas, la hicimos desde la periferia hacia el centro. Por eso es importante, ¿sí? Tener en cuenta la anatomía de ese órgano que voy a describir, ¿sí? Bien, entonces, hecha esta introducción de un poquito de cómo estudiamos histología, ¿sí? Metámonos en microscopía, ¿sí? Microscopía
Vamos a ver primero la parte de microscopía óptica, ¿sí? Este es el microscopio óptico, ¿sí? Convencional, el que utilizaríamos en la facultad, ¿sí? El que utilizamos en los prácticos, el que utilizamos para ver las imágenes que ustedes ven, más allá que son imágenes digitales, ¿sí? Están sacadas de microscopios ópticos, ¿sí? de este estilo, en donde vamos a ver que este microscopio va a tener partes mecánicas, ¿sí? Que van a permitirnos mover, ¿sí? A la estructura, mover al preparado histológico para poder visualizarlo en toda su extensión, recorrerlo, ¿sí? Buscar estructuras, ir analizándolo, ¿sí? Y partes ópticas que son las que nos van a permitir ver, ¿sí? El preparado. Entonces, en cuanto a lo mecánico, vamos a ver que tiene una base, ¿sí? Un brazo y un tubo, ¿sí? Esto sería la estructura base, ¿sí? del microscopio óptico. Luego vamos a tener una bandejita, ¿sí? Que se llama platina, y esta bandejita va a tener un carro arriba. En este caso no lo tiene solo unas pinzas, pero en la imagen que sigue se los voy a mostrar, ¿sí? Y en este lugar, en esta bandejita que se llama platina, es a donde vamos a posicionar el preparado histológico. Y el carro es lo que nos va a permitir moverlo, para poder verlo, ¿sí? En toda su extensión, para poder recorrerlo. Luego tenemos esta estructura que es el revólver, que es como una rueda, ¿sí? Que va girando y me va a permitir ir cambiando de posición las lentes que están montadas sobre el revólver, ¿sí? Que son las lentes objetivos, que son parte del sistema óptico del microscopio. Por otro lado vamos a tener dos tornillos, el macrométrico, que es el más grande, el que está, en este caso, este microscopio tiene los dos tornillos juntos, ¿sí? El macro y el micro, que es la parte más interna, más chiquitita. A veces hay microscopios que los tienen por separado. Lo que nos va a permitir estos dos tornillos es mover la platina, ¿sí? La bandejita esta donde yo ponía el preparado. Y esto, ¿sí? El movimiento de la platina hacia arriba o hacia abajo, nos va a ayudar a enfocar mejor, ¿sí? ¿Cómo? Acercando o alejando el preparado de las lentes objetivos, ¿sí? El macro me va a permitir realizar movimientos bruscos, movimientos groseros de la platina, o sea, o va mucho para arriba o va mucho para abajo, o sea, movimientos muy evidentes. Mientras que el micro, los movimientos son prácticamente imperceptibles, y es como para hacer el último ajustecito hasta lograr la imagen con la mayor nitidez posible, ¿sí? Esto es algo parecido a, ¿vieron cuando sacan una foto con el celu y ustedes tocan la pantalla para hacer foco y como que la imagen parecería como que se aleja y se acerca, se aleja y se acerca hasta que el foco se ajusta y yo veo la imagen clara, con nitidez? Bueno, esto es algo parecido, ¿sí? Funciona de una manera muy parecida, nada más que ese ajuste, ¿sí? De alejar y acercar la imagen la voy a hacer con estos tornillos, ¿sí? Hasta encontrar la posición de la platina exacta en donde me permite ver con claridad la imagen que estoy viendo a través de la lente. Esto es todo el sistema que me permite mover al aparato, mover al preparado, mover la platina, mover los objetivos, ¿sí? Pero después voy a tener la parte óptica, que es la parte que me va a permitir ver, ¿sí? Propiamente el preparado. Y dentro de esa parte óptica vamos a distinguir el sistema de lentes, ¿sí? Cuya primer lente va a ser la lente ocular. Esta lente es donde apoyamos el ojo, ¿sí? Y donde vamos a ver directamente a través de esta primer lente que está sujeta por el tubo, ¿sí? Esta lente se va a complementar con las otras lentes, que son las lentes objetivos, ¿sí? Estas lentes objetivos son las que están montadas sobre el revólver.
Y estas lentes tienen la particularidad de tener distintos aumentos, ¿sí? ¿Qué significa? Que en la medida que yo voy girando el revólver para ir posicionando cada una de estas lentes sobre el preparado, que va a estar acá apoyadito en la platina, yo voy a ir cambiando el aumento. Es como cuando le hacen zoom a la imagen, bueno, algo así, ¿sí? Yo voy a ir yendo de aumentos de 5 a 100, ¿sí? Este número que tiene cada una de estas lentes, 5 por, 10 por, 40 por y 100 por, significa la cantidad de veces que me aumenta la imagen, ¿sí? Si yo estoy posicionada sobre el preparado con la lente más chiquitita, que es la de 5 por, ¿sí? La tengo acá arriba, significa que esa lente me va a aumentar 5 veces la imagen que yo estoy viendo a través del objetivo, ¿sí? El preparado que yo estoy viendo lo veo 5 veces más grande. Si pongo el de 10, lo voy a ver 10 veces más grande. Si pongo el de 40, 40 veces más grande. Y si pongo el de 100, 100 veces más grande, ¿sí? 100 veces aumenta el tamaño. Pero además, ¿sí? Como lo que yo estoy viendo son dos lentes superpuestas, porque antes que las lentes objetivos yo dije que tenía la lente ocular le agrega, ¿sí?, a este aumento que ya me da cada uno de los objetivos, ¿sí?, 10 veces más. O sea que en realidad cuando yo estoy viendo a través de la lente de 5 por, no estoy viendo la imagen 5 veces más grande, sino que la estoy viendo 50 veces más grande. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer 5 por 10. La lente ocular me aumenta 10 veces y la lente objetivo me la multiplica todavía, en este caso, 5 veces más. Por eso se superponen las dos lentes, ¿sí? Otra cosa a tener en cuenta, y esto es más para el choice, ¿sí?, que estas lentes, además de poder decirles ¿sí?, lente de 5 por, lente de 10 por, ¿sí?, también se le dicen, ¿sí?, tienen otros nombres, ¿sí?, como la lente panorámica, ¿sí?, que es la que tiene menor aumento, que me permite ver todo el campo, ¿sí?, todo el preparado. Y luego tenemos los objetivos secos, ¿sí?, que son los de 10 y de 40. El seco débil es el de 10 y el seco fuerte es el de 40. Y el de 100 va a ser el objetivo de inversión. ¿Por qué se le dice así? Porque si ustedes imagínense que acá ponemos el preparado, entre el preparado y el objetivo no hay nada, hay aire en realidad, ¿sí? Por eso a las lentes, ¿sí?, de 5, 10 y 40 les decimos seco, porque está seco el medio interpuesto entre el objetivo y el preparado, ¿sí? Pero con el objetivo de inversión, con el de 100, yo no puedo poner el preparado acá y ponerle directamente el objetivo de 100 y ver a través del ocular y listo, ya está, veo el preparado. No, necesito sí o sí utilizar otro medio, ¿sí?, entre el objetivo y el preparado. Y ese medio es aceite de inversión. Se utiliza una gotita de aceite de cedro, ¿sí?, se le pone una gotita entre el objetivo y el preparado. Y así puedo yo ver la imagen que me proporciona esta lente, este objetivo de 100. Pero sí o sí necesito utilizarlo con esta gotita de aceite. Por eso se le dice de inversión, ¿sí?, porque a seco, digamos, sin nada en el medio, no me sirve esa lente, ¿sí? Bien, tengo el sistema de lentes, pero por más que yo tenga las lentes, si no tengo una buena iluminación, ¿sí?, un sistema de iluminación, no voy a poder ver la imagen, ¿sí? Esto es como cuando prendemos la luz. Si tenemos la luz apagada, vemos menos, ¿sí?, o no vemos nada. Cuando prendemos la luz, se ve mucho mejor. Bueno, acá es lo mismo, ¿sí? El sistema de iluminación, ¿sí?, va a estar dado por el diafragma y el condensador que se encuentra por debajo de la platina, que lo que va a hacer es permitirme que pasen más o menos rayos, ¿sí?, hacia el preparado. Y
el espejo o fuente de luz, ¿sí? Que se va a encontrar por debajo del diafragma y el condensador, ¿sí? Mirando hacia la platina. A ver, en general, ¿sí? Ya los microscopios más modernos, de unos, aunque tengan un par de años igual, ¿sí? Ya tienen incorporado un foco que se prende como un velador, ¿no? Tiene un interruptor al lado y uno lo prende y se prende la lamparita, ilumina hacia la platina. Pero créanme, en Cátedra 2 tenemos muchos de esos, ¿sí? Hay algunos microscopios que son más viejitos, ¿sí? Que en vez de tener un foco ya adaptado al instrumento, tiene un espejito. Entonces el foco está acá, enfrente, como que tiene un veladorcito enfrente. ¿Y qué hace? La luz pega contra el espejo y el espejo hace que esa luz rebote hacia arriba, hacia la platina, ¿sí? Es un poco más antiguo, ¿sí? El método, pero bueno, funciona. Obviamente el que tiene el sistema de iluminación directo, ¿sí? Se ve mucho mejor, ¿no? Claramente está mucho mejor iluminado. Pero bueno, existen todavía los que tienen, en vez de una fuente de luz, un foquito, un espejito, ¿sí? Acá esto es lo mismo, también es un microscopio óptico, pero en vez de tener un solo ocular, como vemos acá, ¿sí? Que tiene una sola lente ocular y un solo tubo, este tiene dos oculares. Este es binocular y el anterior era un monocular, ¿sí? Acá en vez de verlo a través de un ojo, lo veo a través de los dos ojos, ¿sí? Tengo que apoyar los dos ojos y ver, ¿sí? El preparado, ¿sí? Funciona de la misma manera, ¿sí? Nada más que en vez de con un ocular, con dos, ¿sí? Y en este caso fíjense que este tiene el carro que yo les decía por arriba de la platina, ¿sí? La platina es esta, es la bandejita donde apoyamos el preparado, y el carro que nos permite, ¿sí? Mover el preparado hacia un costado o hacia el otro, hacia adelante y hacia atrás, ¿sí? El resto es todo lo mismo, ¿sí? La base, el brazo, ¿sí? Acá los tubos que soportan los oculares. En este caso también tiene un cabezal que es donde se montan los tubos, el revólver, ¿sí? Los objetivos que van a ir variando en la medida que yo vaya girando el revólver y posicionándolo sobre el preparado. Acá vemos los tornillos, ¿sí? El macro y el micro. Acá tenemos el diafragma y el condensador y la fuente de luz, ¿sí? El foquito que va a atravesar la platina hacia el preparado y hacia el objetivo, ¿sí? Es lo mismo pero un poquito más moderno, ¿sí? Entonces, bueno, acá les dejo el resumen para que después lo tengan ahí todo a mano. Bien, vamos a ver un par de conceptos de óptica también, sobre todo porque a veces entran en los choice, a veces no, siempre entra algo de esto en el choice, ¿sí? Entonces, entender qué es el límite de resolución y qué es el poder de resolución, ¿sí? Llamamos límite de resolución, ¿sí? A la menor distancia en la cual, ¿sí? Yo puedo ver dos puntos por separados, ¿sí? Y como puntos distintos, ¿sí? Individuales a cada uno, ¿sí? Ese es el límite de resolución. Esa distancia que hay entre esos dos puntos, ¿sí? Por ejemplo, en esta primera imagen, ¿sí? Claramente se ven que hay dos puntos blancos, ¿sí? Esta distancia que hay entre este punto y este punto es el límite de resolución. Cuanto más se van acercando esos puntos y esa distancia se va haciendo más chiquitita, ¿sí? Según el límite de resolución que tenga, en este caso mi ojo tiene un límite de resolución y el microscopio tiene otro límite de resolución, yo voy a poder ver mejor o no, voy a poder ver como separada esas dos estructuras o las voy a terminar viendo como una sola, ¿sí? En la medida que yo voy acercando esos puntos, ven acá, por ejemplo, sigo viendo dos puntos y la distancia es mucho más chiquitita, es mucho menor, ¿sí? Me cuesta más, pero aún sigo distinguiendo esos dos puntos. ¿Qué pasó en la tercera imagen? Los puntos se acercaron tanto entre sí que ya mi límite de resolución de mi ojo, que es de 0,2 milímetros,
ya no me permite ver a esos dos puntos como dos puntos individuales, dos puntos separados, sino que yo veo como si fuera un único punto, ¿sí? Pero siguen siendo dos. Lo que pasa es que yo no lo puedo distinguir, ¿sí? Y eso es porque excedí mi límite de resolución, ¿sí? Para nuestro ojo es de 0,2 milímetros. ¿Qué significa? Que mientras la distancia entre este punto y este sea 0,2 milímetros, los voy a poder seguir viendo como dos puntos. Ahora, cuando esa distancia se hace más chiquita, ¿sí? Como las distancias que vemos en los preparados, que son en micrones, ¿sí? Que son medidas de longitud mucho más pequeñas, ¿sí? Nuestro ojo ya no puede diferenciarlo. Entonces necesitamos un instrumento que tenga menor límite de resolución para poder ver esas estructuras que son más chiquititas y que están más cerca todavía entre sí, ¿sí? Entonces, para el microscopio óptico, ese límite de resolución es de 0,2 micrones, ¿sí? El micrón es una medida más chiquita que el milímetro. Eso significa que el límite de resolución del microscopio óptico es menor, ¿sí? Al límite de resolución del ojo humano, ¿sí? Por eso podemos ver estructuras más pequeñas con el microscopio óptico. Ahora, en contraposición, ¿sí? Al límite de resolución hablamos de poder de resolución, ¿sí? Que es este otro concepto, ¿sí? Y el poder de resolución justamente es la capacidad que tiene, en este caso ya estamos hablando del microscopio, ¿sí? Es la capacidad que tiene un microscopio para poder diferenciar con mucha claridad y mucha nitidez esos dos puntos cercanos o esas dos estructuras, ¿sí? Entonces, el límite es hasta dónde puedo ver, ¿sí? Hasta qué distancia puedo ver. Y el poder de resolución es qué también puedo ver, ¿sí? Qué capacidad tiene ese instrumento para poder ver. Y hay microscopios que me dan una mejor imagen, ¿sí? Y otros no tanto. Y eso vamos a ver que es porque hay factores que pueden alterar el límite y el poder de resolución, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen que acordarse ustedes? Que el límite y el poder de resolución son dos conceptos inversamente proporcionales. ¿Qué significa? Que cuando uno disminuya, el otro va a aumentar. Y cuando uno aumente, el otro va a disminuir. Eso significa que las variantes, ¿sí? Los factores que alteren tanto uno como el otro, ¿sí? Independientemente, ¿sí? De cuál sea la variante y cuál sea el factor, si es el límite o el poder, va a influir sobre el otro, ¿sí? Si yo tengo una variante que lo que hace es disminuirme el límite de resolución, ¿sí? Al mismo tiempo me va a aumentar el poder, ¿sí? Porque cuando uno baja, el otro aumenta, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, si ustedes recuerdan eso, ¿sí? Eso les va a ayudar mucho más a que, bueno, tenga sentido entonces estas variantes, ¿sí? ¿Qué es lo que van haciendo? ¿Qué es lo que tienen que recordar y saber? ¿Sí? La longitud de onda, ¿sí? Es una de las variantes. A ver, acá no se metan en conceptos de física, ¿sí? Nadie les va a pedir eso, ¿sí? Simplemente saber que la longitud de onda, ¿sí? De la luz, ¿sí? La luz que uno utiliza, ¿se acuerdan que utilizábamos una fuente de luz para poder ver el preparado? Esa fuente de luz, ¿sí? Puede ser distintos tipos de luces. Por ejemplo, el microscopio óptico convencional utiliza luz blanca, el foco de luz blanca común. Pero hay otros microscopios que en vez de utilizar luz blanca, utilizan, por ejemplo, luz ultravioleta, ¿sí? Y la luz blanca emite una longitud de onda y la luz ultravioleta emite otra, ¿sí? Cuanto menor sea la longitud de onda que emita la luz empleada en ese microscopio, ¿sí? Menor va a ser el límite de resolución. ¿Qué significa entonces? Que la longitud de onda es directamente proporcional al límite de resolución, o el límite de resolución es directamente proporcional a la longitud de onda, ¿sí? Eso es lo mismo, ¿sí? Es decir, lo mismo, no se alteran, ¿sí? Porque como van los dos
de la mano, ¿sí? Si uno disminuye, el otro también, ¿sí? Si yo disminuyo la longitud de onda, disminuyo el límite de resolución. Y como consecuencia de disminuir el límite de resolución, va a aumentar el poder, porque dijimos que estos dos conceptos, ¿sí? Uno iba para un lado y el otro va para el otro, ¿sí? Son inversamente proporcionales. Entonces, ¿qué se tienen que acordar ustedes? Que la luz ultravioleta, ¿sí? Que vamos a ver que la vamos a utilizar, por ejemplo, en microscopía de fluorescencia, ¿sí? Tiene menor longitud de onda que la luz blanca, que es la luz que utiliza el microscopio óptico convencional. ¿Eso qué significa? Que el microscopio que utiliza luz ultravioleta tiene menor límite de resolución que el microscopio que utiliza luz blanca. Y si tiene menor límite de resolución, tiene mayor poder. ¿Qué significa? Que la imagen que me proporciona es mejor, tiene más calidad, es más nítida, ¿sí? A eso apunta este concepto de poder de resolución. Es como las cámaras, ¿vieron? Hay cámaras que tienen mayor resolución que otras, ¿sí? Que los píxeles y todo eso, bueno, que el que sabe de tecnología va a entender, bueno, esto es más o menos parecido, ¿sí? Hay factores que me aumentan la capacidad, ¿sí? Del microscopio y la imagen que me da, ¿sí? Uno de ellos es la longitud de onda de la luz que utiliza ese microscopio. El otro factor que se tienen que acordar es la apertura numérica. ¿Y qué es la apertura numérica? Es la cantidad de rayos que van desde la fuente de luz hacia el preparado. Y del preparado, obviamente, hacia la lente objetivo. Si se acuerdan, ¿sí? Nosotros teníamos la platina, apoyábamos ahí el preparado, por arriba posicionábamos la lente objetivo y por abajo venía la luz, ¿sí? La fuente de luz. La cantidad de rayos que vienen desde la fuente de luz, atraviesan el preparado y llegan al objetivo, ¿sí? A eso se llama apertura numérica. Y esa cantidad de rayos, ¿sí? Puede variar según el medio que haya entre el preparado y el objetivo. ¿Qué significa? Que cuando hay aire, por ejemplo, cuando no hay nada entre el preparado, en realidad no es que no hay nada, hay aire, pero bueno, a mi visión no hay nada, ¿no? Entre el preparado y el objetivo, la cantidad de rayos que atraviesan es una cantidad X, ¿sí? No importa, no nos vamos a meter en números, ni en física, ni en eso, porque lo importante es que ustedes entiendan el concepto, ¿sí? Entonces, supongamos, ¿sí? Que cuando yo tengo un objetivo seco, por ejemplo el de 40 por, ¿sí? La luz que atraviesa, ¿sí? Llega y pasan, acá yo les puse dos flechitas, ¿no? Dos rayos, ¿sí? Por darle un número, una cantidad. Dos rayos de luz llegan. Esa es la apertura numérica del aire. Ahora, cuando yo utilizo un objetivo como el de 100 por y le pongo una gotita de aceite de cedro, un objetivo de inversión, yo cambio el medio que hay entre el preparado y el objetivo. Ahora pongo una gotita de aceite, ya no hay aire, ¿sí? Hay una gota de aceite. Esa gota de aceite lo que va a hacer es hacer condensar los rayos y hacer que más cantidad de rayos lleguen al objetivo, ¿sí? 1, 2, 3, 4, por ejemplo, ¿sí? Claramente es mucho más que lo que llegó con el aire, ¿sí? Cuando no había nada entre el preparado y el objetivo. A esto se le llama apertura numérica. ¿Qué significa? Que el aceite en este caso tiene mayor apertura numérica que el aire, porque más cantidad, ¿sí? De rayos llegaron hasta el objetivo. Cuanto yo tengo mayor apertura numérica, ¿sí? A mayor apertura numérica, mayor poder de resolución, o sea, puedo ver mejor y menor límite, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que cuanto más luz llegue, mejor va a ser la imagen.
Y eso significa que aumentó el poder. Y si aumentó el poder, bajó el límite, porque son inversamente proporcionales. Entonces, la apertura numérica y el límite de resolución también son inversamente proporcionales, ¿sí? Entonces, a menor apertura numérica, ¿sí?, como la del aire, mayor límite de resolución y menor poder. Y a mayor apertura numérica, como la del aceite, menor límite, ¿sí?, y mayor poder, ¿sí? Estos dos factores, la longitud de onda y la apertura numérica, pueden alterar el límite de resolución, ¿sí?, que aumente o que disminuya. Y en base a eso, por ende, aumentar o disminuir el poder de resolución. ¿Qué es lo que yo voy a querer buscar siempre? Aumentar el poder. Por lo tanto, disminuir el límite. ¿Para qué? Para que la imagen sea lo mejor posible, ¿sí? Tiene lógica, ¿sí? Entonces, cuanto menor sea el límite de resolución del aparato que estoy utilizando, del microscopio que estoy utilizando, mejor va a ser la imagen que me dé. Y eso es lo que siempre yo voy a buscar. Bajar el límite de resolución para que la imagen sea mejor, sea más clara, me dé más detalle, ¿sí? Y a eso es lo que llamamos poder de resolución. Cuanto mejor es la imagen, mayor poder de resolución tiene. Entonces, ¿cómo podemos disminuir el límite? ¿Qué es lo que buscamos? Por un lado, disminuyendo la longitud de onda de la luz que utiliza ese microscopio, por ejemplo, cambiando la luz blanca por luz ultravioleta, o aumentando la apertura numérica, ¿sí?, variando el medio interpuesto entre el preparado y el objetivo, ¿sí?, como por ejemplo con el objetivo de 100 porque es el único que se utiliza con aceite de inversión. Yo pongo una gotita de ese aceite y estoy variando, ¿sí?, el medio interpuesto. En vez de aire, en vez de que no haya nada, que haya solo aire, estoy poniendo una gotita de aceite. Entonces ahí los rayos se condensan y pasa más cantidad de luz hacia el objetivo. Aumenta la apertura numérica, ¿sí? Esas son las dos variantes que nos van a ayudar a ver una mejor imagen, ¿sí? ¿Esto se entendió? Sí. Bárbaro. Perfecto. Bueno, ahora vamos a pasar, pero así muy rápidamente, a los tipos de microscopio. Los vamos a mencionar, ¿sí? Esto, la verdad es que nadie les va a preguntar, ¿sí?, por esto, pero sí, tal vez si les aparece algo en algún choice o algo relacionado. Nadie, no, en general no preguntan nada de esto así directo. Nunca vi en ningún choice, ni de parcial, ni de final. Pero por las dudas, ¿sí?, sepan los tipos de microscopios que hay, los microscopios ópticos, ¿sí? Está el microscopio de campo oscuro, ¿sí?, que la imagen obviamente que me da, ¿sí?, es una imagen con un fondo oscuro. Y lo que veo, ¿sí?, superficialmente es el relieve, ¿sí?, o el perímetro de las células, ¿sí? Este tipo de microscopio se utiliza para ver preparados sin darle mucho procesamiento, ¿sí?, sin teñir, ¿sí?, preparados con suspensiones frescas, como por ejemplo sangre, ¿sí?, algún líquido, algún fluido, ¿sí?, con partículas. Se utiliza para eso, ¿sí? Se extiende sobre el portaobjetos, no se le aplica ninguna tinción, nada. Entonces, es para, más que nada, para este tipo de cosas, ¿sí? La luz, en vez de venir desde abajo, como veíamos, viene como oblicua, ¿sí? Viene oblicua, incide sobre el preparado y me muestra el relieve de las partículas o de las células que haya en esa suspensión líquida, en ese fluido o en ese raspado, ¿sí?, de que tome una muestra, por ejemplo, un hisopado, ¿sí?, algo así, ¿sí?, algo de ese estilo. Se ve de esta manera. Luego tenemos el microscopio de luz polarizada, ¿sí?, que acá lo que utiliza, ¿sí?, es un prisma, ¿sí?, que lo que hace es, se interpone entre la luz, ¿sí?, digamos hacia donde va la luz y el preparado, y descompone la luz, ¿sí? Y cuando
descompone la luz, esa luz incide sobre el preparado y hay ciertas sustancias, ¿sí?, en los tejidos que tienen la propiedad de brillar, ¿sí? A esas sustancias se le dicen birrefringentes, ¿sí? No todas las sustancias tienen esta propiedad. Por ejemplo, ¿sí?, dentro de los preparados que nosotros vemos, las fibras de colágeno, ¿sí?, por ende el tejido conectivo, ¿sí?, pero específicamente las fibras de colágeno del tejido conectivo tienen esta capacidad. Los microtúbulos del citoesqueleto tienen esta capacidad, ¿sí?, de brillar cuando esta luz polarizada incide sobre ellos, ¿sí? Entonces me da como estas imágenes, ¿sí?, que pueden ser tanto en un campo iluminado, ¿sí?, las imágenes con brillo, ¿sí?, se observan esas estructuras, ¿sí? Acá en este caso, por ejemplo, lo que estamos viendo es hueso, ¿sí? Lo vamos a volver a ver esta imagen en hueso. En el hueso, ¿sí?, en la matriz ósea hay fibras de colágeno, ¿sí? Lo que está brillando ahí, ¿sí?, son las fibras de colágeno de la matriz ósea, ¿sí?, del hueso. Es más que nada, ¿sí?, se observan este tipo de estructuras que tienen esta propiedad de brillar, ¿sí?, y poder encontrarlas en los preparados. Después tenemos la microscopía de contraste de fase e interferencia. Esta microscopía se utiliza más que nada para ver células vivas, ¿sí?, muestras, ¿sí?, de tejido sin fijar, ¿sí?, por ejemplo, para ver el movimiento flagelar del espermatozoide, es un espermograma, ¿sí?, donde se saca una muestra, ¿sí?, se pone en el portaobjetos y así sin ningún tipo de técnica, ni tinción, ni fijación, ni nada, se pone al microscopio, ¿sí? La luz de este microscopio va a ir pasando, ¿sí?, va a atravesar ese preparado y va a atravesar esas células y va a ir experimentando como pequeños retardos la luz, ¿sí?, según la densidad de la estructura que está atravesando, ¿sí? Y eso es lo que me va a formar la imagen. Y la imagen va a parecer como si la célula que estoy observando, ¿sí?, estuviera como flotando. Parecería como que está flotando sobre el fondo, ¿sí? Es como se ve acá, ¿sí?, que parecería como que está en el aire, ¿no? Pero no, es por cómo se forma la imagen, ¿sí? Y esto no tiene ningún tipo de tinción. Las células en general se hace muy automáticamente después de tomar la muestra, ¿sí?, porque lo que se quiere ver es la célula aún viva, ¿sí?, si tiene algún movimiento, ¿sí?, flagelar o algún movimiento ameboide, ¿sí?, alguna bacteria, algún microorganismo que se esté moviendo, ¿sí? Se busca ver eso, se busca ver movimiento, se busca ver la acción de la célula. Por eso no se le aplica ninguna técnica para no matar a la célula, ¿sí?, y poder ver si se mueve, si no se mueve, ¿sí?, y distintas funciones de la célula. Y luego, sí, y sí les hago hincapié, acuérdenselo, el microscopio de fluorescencia. Seguramente se lo van a tomar. ¿Por qué? Porque está relacionado con una de las técnicas especiales, que es la técnica de inmunistoquímica, ¿sí? Este tipo de microscopía utiliza luz ultravioleta, ¿sí? Por lo tanto tiene mayor, ¿sí?, poder de resolución que el microscopio óptico convencional, ¿sí?, de luz blanca. Y ¿sí?, se usa para ver preparados, ¿sí?, que se le aplicaron colorantes fluorescentes a través de anticuerpos, ¿sí?, anticuerpos marcados con estos colorantes que se van a ir unir a proteínas específicas que van a encontrar dentro del tejido, y luego cuando yo vea a través de ese microscopio, sí, voy a poder visualizar según, ¿sí?, donde yo tiré ese anticuerpo marcado con ese colorante, bueno, lo que yo esperaba buscar y encontrar en ese tejido, ¿sí? Por ejemplo, ahora más adelante, cuando veamos la técnica de inmunistoquímica, les voy a mostrar una imagen de un islote del páncreas, ¿sí?, en donde
gracias a esa técnica podemos visualizar los distintos tipos celulares que hay en el islote, ¿sí? Y poder decir con certeza esta célula es la célula beta, esta célula es la célula alfa, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo los marqué a los anticuerpos y yo sé que el anticuerpo se va a ir a unir específicamente a su proteína, ¿sí? Se va a su antígeno, ¿sí? No se va a unir a cualquier cosa. Entonces, si lo que yo espero encontrar está ahí, va a aparecer, ¿sí? En algún lado donde yo vea el color, ¿sí? Que yo le puse a ese anticuerpo, lo voy a poder encontrar, ¿sí? Se utiliza para eso. Y obviamente para ver la fluorescencia, ¿sí? De esos tejidos, tengo que verlo a través de la luz ultravioleta. Bien, eso con respecto a la microscopía óptica, ¿sí? Después tenemos la microscopía electrónica. La microscopía electrónica es mucho más compleja, ¿sí? El microscopio electrónico no está en cualquier lugar, ¿sí? Puede tener acceso a un tipo de este microscopio porque primero que es carísimo, ¿sí? Es un microscopio caro, requiere una mantención cara, requiere un técnico que lo esté todo el tiempo haciéndole un mantenimiento, ¿sí? También requiere un técnico que lo sepa utilizar, ¿sí? Es mucho más grande, ocupa prácticamente una habitación entera, ¿sí? Y también, ¿sí? Se utiliza mucho más para investigación y me da una imagen con mucho, pero mucho poder de resolución. ¿Qué significa esto? Que este tipo de microscopía me permite ver, ¿sí? Estructuras más pequeñas, ¿sí? Que la microscopía óptica. ¿Por qué? Porque su límite de resolución es menor al de la microscopía óptica, por lo tanto el poder es mayor. Acá yo con este tipo de microscopio puedo ver ultraestructura, puedo ver no solamente a la célula, sino puedo ver lo que tiene adentro la célula, puedo ver las organelas que tiene adentro la célula y en base a eso estudiar su función, ¿sí? Dentro de la microscopía electrónica, ¿sí? Tenemos el microscopio de transmisión, ¿sí? Que lo que nos va a permitir es ver una imagen en 2 dimensiones, como la que vemos acá, ¿sí? Pero con mucho detalle de lo que hay adentro de esa célula. Por ejemplo, acá lo que estamos viendo es una mitocondria, ¿sí? Esto es ultraestructura de la célula. Estamos viendo una organela, ¿sí? Todo lo que sea ultraestructura, organelas, mitocondrias, retículo endoplasmático, ribosomas, microtúbulos, citoesqueleto, ¿sí? Todo lo que pueda tener una célula adentro, membrana plasmática, proteínas asociadas a esas membranas, canales, todo eso forma parte de la ultraestructura. Y eso se puede ver únicamente con microscopía electrónica. Yo eso no lo puedo ver con la microscopía óptica. La microscopía óptica me puede dar un parámetro de si una célula tiene muchas mitocondrias en su interior o si tiene muy desarrollado el retículo endoplasmático. Pero no porque las vea a las mitocondrias, sino porque me va a dar una tinción más acidófila o más basófila. Yo no estoy viendo las mitocondrias. Yo sé que hay alto contenido mitocondrial por cómo se tiñe. Eso es lo que me da la microscopía óptica. Pero la electrónica me muestra las mitocondrias. Me muestra que verdaderamente hay muchas mitocondrias en una célula, por ejemplo, ¿sí? Eso es lo que llamamos ultraestructura, ¿sí? Y la imagen es así, en 2 dimensiones. El otro tipo de microscopio es el de barrido, ¿sí? Y el de barrido me va a dar una imagen con mucho detalle, pero de la superficie celular. Por eso es de barrido, como que barre, como que escanea la superficie de la célula, ¿sí? Y este tipo de imagen es más tridimensional, ¿sí? Fíjense que tiene como 3 dimensiones, ¿sí? Me da como un espesor de la célula. En este caso, lo que estamos viendo es sangre, ¿sí? Esto es un glóbulo rojo, me muestra esa concavidad que tiene, ¿sí? El glóbulo rojo con esa forma de disco bicóncavo. Esto es una plaqueta donde veo las prolongaciones que tienen las plaquetas, que como ustedes sabrán son fragmentos citoplasmáticos.
y un glóbulo blanco que veo los gránulos que tiene en su superficie, ¿sí? Esto es con mucho detalle, ¿sí? El microscopio óptico no me permite ver esto. Yo puedo asumir que el lóbulo rojo tiene esta forma porque al microscopio óptico lo veo más pálido en el centro, pero no le veo esa forma, ¿sí? O puedo asumir que un glóbulo blanco tiene gránulos porque según la tinción, bueno, se pueden ver esos gránulos, pero no los veo así en este detalle como lo estoy viendo con este tipo de microscopía, ¿sí? Este microscopio barrido no me muestra lo que tiene adentro la célula, no me muestra ultraestructura, pero sí me muestra la superficie celular con un alto grado de resolución, ¿sí? Esta imagen está en blanco y negro, después yo la puedo bajar a un programita y le puedo dar color y se ve todavía mucho mejor, ¿sí? Ese es el microscopio de barrido, ¿sí? Bien, ¿hasta acá hay alguna duda? Vamos con técnica histológica. Entonces, lo primero que necesitamos, ¿sí?, para poder hacer el preparado es obtener una muestra. Y esa muestra la podemos obtener por biopsia o por necropsia, ¿sí? La biopsia es de un tejido, ¿sí?, de un órgano de una persona o un animal vivo, y la necropsia es la que se hace durante una autopsia, ¿sí? Se saca pedacitos, muestras de órganos de una persona o un animal ya fallecido. Una vez que yo obtuve, ¿sí?, esa muestra, la tengo que fijar. La tengo que fijar lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque una vez que yo separo el tejido del organismo, deja de recibir irrigación, ¿sí? Bueno, esto en el caso de una biopsia, en el caso de una necropsia, bueno, ya dejó de recibir irrigación. Entonces, para que esa muestra se mantenga lo más parecido posible a cuando estaba in vivo, a cuando estaba irrigado, cuando estaba en el organismo, tengo que fijarlo rápidamente. ¿Para qué? Para evitar que empiece a autodegradarse, a hacer autólisis, ¿sí? Para eso utilizamos un fijador, ¿sí?, que tiene que ser un buen fijador. Y para que sea un buen fijador va a tener distintas características como actuar rápido, preservar la estructura, penetrar bien desde la periferia hacia el centro, porque no me sirve que me fije la periferia y adentro quede en la nada, porque voy a perder todo lo que tenga adentro esa muestra. Y no interferir con la tinción, ¿sí? Porque cuando yo realizo el corte, ¿sí?, para fijar sobre el portaobjetos, el corte es muy delgado y cuando yo lo veo al microscopio es prácticamente transparente, entonces necesito aplicarle una tinción para poder ver. Si la fijación no me permite que los colorantes se puedan adherir a las estructuras, no me sirve tampoco, ¿sí? Y ser económico, ¿sí?, sobre todo, es muy importante. Entonces, de todas estas características, el fijador que cumple más o menos, ¿sí?, dentro de todo con estas características, y el que se utiliza para la técnica de rutina es el formol. El formol diluido al 4%, ¿sí? Los fijadores pueden ser químicos o físicos. En este caso el formol es una sustancia química, ¿sí? Pues puede ser simple, como en este caso, se pueden usar mezclas, ¿sí?, utilizando distintas sustancias, o físicos también, como por ejemplo la congelación, ¿sí? Cuando ustedes congelan algo, evitan que se pudra, ¿sí? Como cuando compran carne y la meten al freezer, evitan que se pudra esa carne. Bueno, algo parecido funciona con las muestras, ¿sí?, que uno toma, se las congela, obviamente mediante un método mucho más científico, no tan casero como lo que hacemos nosotros con la carne o el pollo, sino se congela con nitrógeno, ¿sí? Es muy automática esa congelación. También sirve como método de preservación de la muestra. Una vez que yo fijé la muestra, le tengo que sacar el agua, ¿sí? La tengo que deshidratar. Y para eso yo voy pasando esa muestra, la saco del tarrito de formol y la voy pasando por distintos tarritos
que van a tener alcohol mezclado con agua. ¿Cómo va a ser esa mezcla? De graduación creciente. ¿Qué significa eso? Que primero lo voy a meter en un tarrito donde haya mitad alcohol y mitad agua. Después donde haya 70% alcohol y 30% agua. Y así hasta llegar a un tarrito donde haya 100% alcohol. Y de esa manera yo fui desplazando el agua, pero bueno, en consecuencia se fue metiendo el alcohol. Pero ya saqué el agua. Luego lo que tengo que hacer es sacar el alcohol. Entonces para eso voy a utilizar el silol o el toluol, que es otra sustancia, que lo que va a hacer es desplazarme el alcohol. Entonces una vez que yo deshidraté y aclaré, ya tengo mi muestra, ¿sí?, lista para incluir. ¿En dónde? En parafina. ¿Sí? ¿Por qué yo necesito incluir en parafina? Para poder formar el taco, para poder formar una estructura que yo pueda manipular mejor para el corte, ¿sí? El taco es como si fuera un dado de parafina. La parafina es una sustancia lipídica, es como la vela, ¿no? Cuando agarran una vela, eso es la parafina. Se utiliza eso, ¿sí?, para darle sostén a esa muestra y para poder cortarla. Entonces, una vez que yo obtengo el taco, lo puedo cortar, ¿sí? Y para cortar utilizo un instrumento que es parecido a una cortadora de fiambre, ¿sí? Funciona de esa manera, pero obviamente hace cortes muy muy delgaditos de 5 micrones, ¿sí? Tiene una cuchilla. Este instrumento se llama micrótomo. Yo coloco el taco, ¿sí? Este es el taco de parafina con la muestra, ¿sí?, ahí incluida, y la cuchilla va pasando y va cortando láminas muy delgadas de aproximadamente 5 micrones. Esas láminas, como son muy delgaditas, ¿sí?, van quedando todas arrugadas sobre la cuchilla. Entonces uno dice, uy, no me sirve para nada. No. Con la ayuda de un pincel yo levanto esa lámina arrugada que parece que no sirve para nada, la sumerjo en agua tibia, y el agua tibia lo que hace es expandir la parafina. Entonces la lámina, que parecía que estaba toda arrugada, se expande, ¿sí?, y me queda lista para hacer el montaje. El montaje con un portaobjetos. El portaobjetos es como un vidrio, ¿sí?, chiquitito, y con el mismo pincel, ¿sí?, yo levanto el corte que se expandió y lo coloco sobre ese vidrio que es el portaobjetos. Entonces, ahora sí, yo tengo mi preparado, ¿sí?, mi corte sobre el portaobjetos, y cuando yo lo veo es transparente, literal transparente, porque es tan delgado el corte que no se ve. Entonces para eso le tengo que agregar color. Y los colorantes que se utilizan para esta técnica de rutina son colorantes que necesitan agua, son colorantes hidrosolubles. Y si ustedes se acuerdan, al principio habíamos deshidratado la muestra. Y no solamente la deshidratamos, sino que además la incluimos en un medio lipídico como la parafina. Entonces, si yo quiero meter una sustancia hidrosoluble, primero necesito sacar el lípido, necesito sacar la parafina, para luego hidratar nuevamente, colocar agua y que el colorante ahora sí tenga el medio acuoso que necesita para actuar. Entonces, para eso utilizo nuevamente el silol. El silol es solvente de la parafina, ¿sí?, disuelve la parafina. Entonces yo sumerjo ese portaobjetos en el silol, me disuelve la parafina, y ahora sí yo puedo hidratar nuevamente. Saqué la parafina, vuelve a entrar el agua. ¿Cómo hidrato? Haciendo lo mismo que en la deshidratación, pero al revés. Ahora voy a ir pasando de la muestra desde el tarrito que tenía 100% alcohol hacia las concentraciones decrecientes, ¿sí?, hasta llegar a el tarrito que había mitad alcohol y mitad agua. Entonces de esa manera yo voy a ir pasando desde mucho alcohol a más agua. Entonces gradualmente vuelve a entrar el agua a el tejido, ¿sí?, a la muestra. Este paso
¿sí? Es importante que se lo acuerden. ¿Por qué? Porque como consecuencia de este paso, ¿sí? Yo acá aclaré, ¿sí? Saqué con silol la parafina, pero no solo se me va la parafina del preparado, sino que también se me van todos los lípidos que pueda tener esa muestra, ¿sí? Y vamos a ver que hay lípidos en muchas estructuras. Por ejemplo, si en la muestra hay tejido adiposo, los lípidos que contengan ese tejido adiposo se van a ir. Las membranas plasmáticas, que están formadas prácticamente por fosfolípidos, se van a ir. Cualquier célula, cualquier estructura que tenga lípido, ¿sí? Sea cual sea el lípido, las hormonas esteroideas, ¿sí? Colesterol, lo que sea, cualquier cosa de origen lipídico, se va a ir junto con la parafina, ¿sí? Y el causante de esto es el silol. Recuérdenlo porque eso se los van a preguntar mucho, ¿sí? Bien, entonces, saqué la parafina, hidraté, ya tengo mi muestra, ¿sí? En condiciones para teñir. ¿Cuáles son los colorantes que se utilizan para esta técnica y tinción de rutina? La hematoxilina, que es el colorante azul o violeta, y la eosina, que es el colorante rojo o rosa, ¿sí? Primero lo pasamos por hematoxilina, hacemos un lavado rápido en la canilla y luego lo pasamos por la eosina, ¿sí? Bien, vamos a hacer una pausa acá y vamos a hablar sobre colorantes. Y acá vamos a sentar bases para entender muchas de las cosas que después vamos a ver en los preparados. De acá al final de la materia, ¿sí? Vamos a dividir a los colorantes en dos grupos: básicos y ácidos, ¿sí? Sepan que dentro de estos grupos existen muchos colorantes. Dentro de esos colorantes, los que nosotros utilizamos para la técnica de rutina, la que más se hace, la técnica que se hace con mayor frecuencia, es la hematoxilina y la eosina. Por eso la técnica se le llama H&E, por los colorantes, ¿sí? Pero hay otros colorantes, ¿sí? Que están dentro de estos grupos que se utilizan para otras técnicas o que se utilizan dentro de la técnica de rutina, ¿sí? Pero la tinción ya no es la de rutina, sino que se le agregan otros colorantes, ¿sí? La tinción de rutina es la hematoxilina y la eosina. Dentro de los colorantes básicos, ¿sí? La hematoxilina es uno de esos colorantes y es el que utilizamos con mayor frecuencia, pero después también está el azul de metileno, el azul de toluidina, el verde de metileno, ¿sí? Entre otros. Estos colorantes tienen, ¿sí?, la capacidad de unirse a sustancias ácidas, por eso son básicos. Y esto es la ley de los opuestos se atraen, es así, funciona de esta manera, ¿sí? El colorante es una sustancia química que se va a unir por reacción química, ¿sí?, a sustancias opuestas, por así decirlo, ¿sí? En este caso, el colorante es básico porque dentro de su composición química tiene cargas positivas, tiene moléculas con cargas positivas. Y la carga positiva, ¿qué va a buscar? Va a buscar carga negativa para unirse. Se atrae con su carga opuesta. ¿Y quiénes dentro de los tejidos tienen cargas negativas? Las sustancias ácidas. ¿Dónde tenemos sustancias ácidas en un tejido? En el ADN, por ejemplo, en el ARN, ¿sí? Los ácidos nucleicos se comportan como sustancias ácidas, por eso se llaman ácidos, ¿sí? Tienen cargas negativas en su composición. ¿Y dónde encontramos ADN? En el núcleo, por eso los núcleos se tiñen con hematoxilina en la técnica de rutina. ¿Dónde encontramos ARN? En los ribosomas, ¿sí? El ARN ribosomal, el ARN mensajero que está unido al ribosoma que está sintetizando. El retículo endoplasmático rugoso, ¿por qué? Porque tiene ribosomas asociados a sus membranas. Por eso, cuando una célula tiene muy desarrollado estas organelas que intervienen en lo que es la síntesis de proteínas, por lo tanto es una célula que sintetiza muchas proteínas, ¿sí?, se va a teñir basófila.
¿Por qué? Porque llamamos a esas estructuras que tienen afinidad por estos colorantes básicos basófilas. El núcleo es una estructura basófila. ¿Por qué? Porque se une muy fuertemente a colorantes básicos, ¿sí? Como la hematoxilina en la técnica de rutina, ¿sí? Esta coloración, ¿sí?, básica va a ser media azul tirando a violeta, ¿sí?, dependiendo de la intensidad de la tinción, ¿sí?, la intensidad del colorante, pero más o menos va entre ese color, azul, violeta, ¿sí? Como contracara tenemos al otro grupo de colorantes que son los ácidos, ¿sí? Tenemos varios colorantes ácidos, pero la eosina, más allá de ser el colorante de rutina, también se utiliza para un montón de otras técnicas. Vamos a ver que en sangre se utiliza eosina, en la técnica de sangre, que es la de Magrun-Wangiemsa. En la técnica de PAP también se utiliza eosina, ¿sí? Se utiliza muchísimo la eosina. ¿Qué hace la eosina? Tiene en su composición química, ¿sí?, cargas negativas. Por lo tanto, se une muy fuertemente a estructuras con cargas positivas. Y a esas estructuras o esas sustancias las vamos a llamar básicas. ¿Cuáles son esas sustancias que se comportan de esta manera dentro de un tejido o de una célula? Las proteínas, ¿sí? Por ejemplo, el citoplasma de una célula se suele tener con eosina, por lo tanto, le vamos a decir más acidófilo, ¿sí?, porque se tiñe con un colorante ácido, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene todo el sistema, ¿sí?, de citoesqueleto, todos los microtúbulos, todas esas distintas estructuras del citoesqueleto están formados por proteínas, y las proteínas se tiñen acidófilas. Una célula que tiene muy desarrolladas las mitocondrias también se tiñen acidófilas. ¿Por qué? Porque las mitocondrias son organelas que tienen muchas proteínas asociadas a sus membranas, ¿sí?, por la función que llevan a cabo. Por lo tanto, ¿sí?, una célula que tenga muy desarrollado, ¿sí?, estas estructuras van a ser células que tengan un citoplasma muy acidófilo, ¿sí? Por eso yo les digo que acá sentamos bases, ¿sí? Porque cuando nosotros vayamos a ver algo, ¿sí?, un preparado, ya sea un tejido básico, una célula, un órgano, si se está tiñendo, ¿sí?, o muy basófilo o muy acidófilo, hay una explicación, ¿sí? Y la explicación es esta, son estas reacciones químicas que están ocurriendo, ¿sí? Bien, hecho este paréntesis, sigamos, ¿sí? Ya le dimos color a la muestra. Ahora yo ya tengo mi preparado casi listo, pero yo quiero que me dure ese preparado porque la verdad es que cuesta mucho hacerlo. Entonces, lo que vamos a hacer es deshidratarlo nuevamente, ¿sí? Porque yo lo hidraté para poder colorearlo, ¿sí? Lo deshidrato nuevamente pasando por alcoholes crecientes otra vez, de 50 a 100, para ir sacando el agua, ¿no? Y sale el agua, pero entra el alcohol, ¿sí?, en consecuencia. Y ahora yo quiero sacar el alcohol porque no quiero que quede nada en la muestra, quiero que quede sequita, ¿sí?, por así decirlo, y lo sumerjo nuevamente en silol para sacar el alcohol. Una vez que mi muestra ya no tiene ni agua ni alcohol, la puedo cerrar, ¿sí?, y le hago el montaje final, ¿sí? La cierro con un vidrio muy finito, una lámina de vidrio que lo que va a hacer es proteger mi muestra, ¿sí? Y esa lámina se llama cubreobjetos. Para eso le paso como si fuera un barniz protector a mi muestra, ¿sí?, que se llama bálsamo de Canadá, y luego le agrego esa lámina de vidrio que protege, ¿sí?, al preparado. Siempre fijándome, ¿sí?, que entre la lámina y el preparado no quede ninguna burbujita, ¿sí?, porque puede después obstaculizarme la visión, ¿sí?, si me queda una burbuja de aire en el medio. Entonces con un trapito voy sacando, ¿sí?, las burbujitas de aire entre el cubreobjetos y el preparado. Y ahí finalmente ya tengo mi preparado listo para poner al microscopio, que es algo así, ¿sí?, lo que luego obtengo
después de realizar toda la técnica. Esta es la técnica de rutina, ¿sí? Esto se lo van a preguntar y mucho, ¿sí? Le van a preguntar o algún paso o algo relacionado con la técnica de rutina, ¿sí? Recuerden que los colorantes de la técnica de rutina son la hematoxilina y la iosina, pero que dentro de los colorantes básicos y ácidos hay más colorantes, ¿sí? Los que se utilizan con más frecuencia son esos, ¿sí? Bien, visto esto, ¿sí? Pasemos a un par de conceptos, ¿sí? Este concepto también se lo van a preguntar y le van a tomar, ¿sí? Que es el concepto de metacromacia. ¿Qué es la metacromacia? Es una propiedad que van a tener, ¿sí? Tiene que ver un poco con la tinción, ¿sí? Y con los componentes que tengan los tejidos, ¿sí? Es una propiedad que tienen ciertos tejidos o ciertas células, ¿sí? De cambiar de color, ¿sí? Cuando yo espero que un tejido o una célula se vea de un color, se termina viendo del otro color. Si yo, por ejemplo, utilizo un colorante básico, ¿sí? Yo esperaría ver la tinción de esa célula basófilo, ¿no? Un color violeta o azul. Bueno, en vez de verse de ese color, se termina viendo más bien acidófilo, o sea, como medio fucsia. O sea, cambia el color que yo espero ver. Pero esto no pasa con cualquier tejido, pasa con tejidos particulares que contienen moléculas, ¿sí? Obviamente con cargas negativas, pero esas cargas negativas están polimerizadas, son moléculas polianiónicas. Entonces, cuando estas sustancias o estos tejidos se unen al colorante básico, ¿sí? Cambian de color. ¿Qué tiene que pasar entonces? Por un lado, yo tengo que tener un colorante, ¿sí? Que es un colorante básico. Un colorante básico que no sea el colorante de rutina, o sea, que no sea la hematoxilina, porque la hematoxilina no tiene esta propiedad. O sea, que la metacromacia es tanto una propiedad del tejido como del colorante empleado. El colorante tiene que tener esa capacidad de poder cambiar de color. La hematoxilina no la tiene, ¿sí? O sea que yo tendré que usar otros colorantes como el azul de toluidina, el azul de metileno, ¿sí? La tionina azul, el verde de metileno, todos los que habíamos nombrado fuera de lo que sea hematoxilina, ¿sí? Entonces ese colorante, cuando yo lo tengo en la botellita, tiene cargas positivas en sus moléculas, porque es un colorante básico, ¿sí? Y se define como colorante básico aquel que tiene cargas positivas en su composición química. Lo que sucede es que estas cargas positivas están sueltas, están monoméricas, ¿sí? Tienen cationes sueltos. Entonces, cuando yo le tiro el colorante al tejido, ¿sí? ¿Qué le pasa al tejido? El tejido tiene cargas negativas, tiene sustancias con cargas negativas, pero estas cargas negativas no están sueltas como en el colorante, sino que están polimerizadas, son polianiones. ¿Sí? Hay algunos tejidos o hay algunas células que tienen este tipo de moléculas. Por ejemplo, el cartílago. El tejido cartilaginoso dentro de su matriz extracelular tiene unas moléculas que se llaman GAGs, ¿sí? Los glucosaminoglucanos y protoglucanos. Estos GAGs son moléculas polianiónicas, tienen muchos grupos sulfatos polimerizados, lo que le confiere, ¿sí? Muchas cargas negativas juntas. Los gránulos de heparina de los basófilos y el mastocito también, ¿sí? La heparina es una sustancia que tiene moléculas polianiónicas. Entonces, ¿qué le sucede a estos colorantes, como el azul de metileno o el azul de toluidina? Cuando se unen por diferencia de carga a esos tejidos, a esas sustancias, se polimerizan también, como el tejido. Entonces, estas cargas positivas que estaban sueltitas dentro de la botellita del colorante, cuando se unen a su tejido, ¿sí? con cargas opuestas, en este caso cargas negativas, esas cargas positivas también se polimerizan.
y al polimerizarse cambian de color. Entonces, este colorante que es básico, ¿sí? Lo que yo esperaría ver es una basofilia en ese tejido, me da este color medio fucsia. ¿Sí? Entonces, lo que sucede es esto. Este preparado, ¿sí? Es de la pared de la tráquea. En la pared de la tráquea tenemos cartílago hialino. El cartílago hialino tiene en su matriz extracelular estos GAGs, ¿sí? Que tienen muchas cargas negativas polimerizadas. Cuando yo lo tiño con hematoxilina, ¿sí? Con HIE, la hematoxilina no vira de color, no cambia de color, ¿sí? La hematoxilina se une al cartílago, se une a los GAGs y me evidencia una coloración efectivamente basófila, violeta, violácea, lo que yo espero ver, ¿sí? Ahora, cuando yo en vez de usar hematoxilina utilizo azul de toluidina, por ejemplo, el azul de toluidina se une a los GAGs, pero se polimeriza también. Y cuando se polimeriza cambia de color. Entonces me evidencia, ¿sí? Una estructura que yo esperaría ver basófila, medio acidófilo más bien, ¿no? Una coloración más bien tirando a la acidofilia. Por eso cambia de color. Y a eso se le llama metacromacia, a la capacidad de cambiar de color del colorante, ¿sí? Pero eso es porque el tejido tiene que tener también esa composición química, ¿sí? Entonces como que se tienen que dar las dos cosas, que el tejido tenga las moléculas polianiónicas y que el colorante tenga esta capacidad de cambiar de color, ¿sí? ¿Se entendió esto? Sí. Bien, metacromacia es un concepto que seguro le van a preguntar, ¿sí? Bien, pasemos rápidamente a las técnicas histoquímicas, ¿sí? Como habíamos visto, hay muchas cosas que escapan de la técnica de rutina, ¿sí? Dentro de esas cosas que escapan, una dijimos que eran los lípidos, que era porque se pierden directamente con la técnica, y hay otra sustancia también que no se puede evidenciar con la técnica de rutina, que son los glúcidos, los hidratos de carbono. Pero esto sucede no porque se pierdan, ¿sí? Se preservan los hidratos de carbono con la técnica, no hay nada que los haga perderse, pero sí lo que sucede es que la coloración que se utiliza, ¿sí? En la técnica de rutina, que es la hematoxilina y la iosina, que se unen por diferencia de carga, no pueden encontrar a los glúcidos, por así decirlo, no se pueden unir a los glúcidos. Y eso es porque los glúcidos se comportan como sustancias neutras, que significa que no tienen ni cargas positivas ni cargas negativas. No son ni básicos ni ácidos, son neutros. Por lo tanto, los colorantes de rutina no se pueden unir, no pueden encontrar su carga opuesta para unirse. Por eso no se tiñen ni básicos, ni basófilos, ni acidófilos. Sino que vamos a llamar a estas sustancias que no se tiñen, en este caso por no tener cargas, H y E negativas, con la técnica de rutina. Entonces, existen otras técnicas, ¿sí? Otras coloraciones que sí me permiten evidenciar a los glúcidos, por ejemplo. Una de esas es la coloración con el reactivo de Schiff, ¿sí? El reactivo de Schiff es una sustancia química que cuando se pone en contacto, ¿sí? con los hidratos de carbono, los abre, por así decirlo, y expone un grupo funcional. Ese grupo funcional es el grupo aldehído. El grupo aldehído es propio, ¿sí? de hidratos de carbono. Entonces, cuando este reactivo encuentra al grupo aldehído, toma una coloración. Esa coloración es magenta o fucsia, muy intensa, ¿sí? Entonces me evidencia dentro de ese tejido, de ese preparado, ¿sí? la existencia de hidratos de carbono, ¿sí? Pero fíjense que acá no fue por cargas que se unió, sino por encontrar a un grupo funcional dentro de ese tejido, de esa estructura, ¿sí?
Las dos coloraciones que utilizan este mismo tipo de reactivo son la coloración de Paz y la coloración de Felgen. ¿Sí? La coloración de Paz es la que vamos a utilizar para visualizar todo tipo de glúcidos. ¿Sí? Hay un montón de glúcidos en un montón de estructuras, ¿sí? Como por ejemplo las membranas basales de los epitelios, que son HIE negativas, no se pueden ver con la técnica de rutina. Con la técnica de Paz sí. Las glucoproteínas que hay adentro de un montón de células, como por ejemplo las células caliciformes, ¿sí? Que son glándulas unicelulares que producen moco, básicamente, y el moco o mucígeno es una sustancia formada por glucoproteínas, que son HIE negativas. Con la técnica de Paz, ¿sí? Se pueden evidenciar, ¿sí? Como vemos acá, ¿sí? En este caso estamos viendo la membrana basal, ¿sí? Que es como el piso de este epitelio teñido con Paz. Y en este caso, ¿sí? Lo que estamos viendo acá son células caliciformes con HIE, que las vemos blancas, ¿sí? O pálidas. A eso llamamos HIE negativas porque no se están coloreando. Y cuando les aplicamos, ¿sí? La técnica de Paz con este reactivo de Schiff, al unirse a los aldehídos de estas glucoproteínas, se evidencia esta coloración magenta o fucsia, ¿sí? De las células caliciformes, en este caso del epitelio de revestimiento del intestino delgado, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que los hidratos de carbono acá no es que no están, sino que no se están tiñendo, pero están presentes. No se tiñeron porque los colorantes de rutina no se pudieron adherir a esos hidratos de carbono, ¿sí? Por eso utilizamos el reactivo de Schiff. Otra técnica que utiliza el mismo reactivo es la de Felgen, ¿sí? Otra coloración. Esta coloración es muy específica para visualizar ADN. ADN en división, ¿sí? Los núcleos cuando se están dividiendo, cuando están en interfase, ¿sí? Se tiñen los cromosomas, ¿sí? Con este reactivo se une también a los grupos aldehídos de las ribosas, ¿sí? Los ácidos nucleicos, los nucleótidos, mejor dicho, están formados dentro de su estructura química por un azúcar, por una ribosa, que es un hidrato de carbono. Cuando se expone el aldehído de esa ribosa, también el reactivo de Schiff, ¿sí? Se puede unir y puede dar esta coloración magenta, ¿sí? O fucsia. Pero esto se utiliza específicamente para ver esto, ¿sí? Para ver ADN en división, ¿sí? En este núcleo en interfase, ¿sí? Recuerden entonces Felgen para ver ADN en división celular. Bien, la otra técnica que tienen que recordar también es la de Sudam. Y la de Sudam es la que nos permite visualizar lípidos. Y los lípidos, si se acuerdan, eran otras de las sustancias que no podíamos ver con HIE, que eran HIE negativas. Y esto es porque se pierden en la técnica, se pierden con el silol. ¿Se acuerdan que yo les hice mucho hincapié en eso? O sea, que tanto los lípidos como los hidratos de carbono son HIE negativos, pero no se debe a la misma causa. Mientras que los lípidos es porque se pierden durante la técnica, entonces yo no puedo teñir algo que no tengo, ¿sí? Los hidratos de carbono no se tiñen porque no se unen a los colorantes, pero no es que no estén, ¿sí? Entonces, nada, eso también tenganlo presente, que si bien las dos cosas son HIE negativas, no se debe a lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder visualizar los lípidos? En principio, los tenemos que preservar. ¿Esto qué significa? Que por más que yo le aplique los colorantes sudanes que hay, como sudán negro, sudán rojo, si yo hago la misma técnica de rutina en donde yo apliqué silol en el paso de aclaramiento, igual, por más que le ponga el sudán, no, tampoco se va a teñir porque ya perdí los lípidos. Entonces, además de cambiar el colorante, porque los colorantes de rutina son hidrosolubles y tampoco se unirían a los lípidos, yo lo que tengo que hacer es cambiar la técnica. Tengo que cambiar la técnica de preservación, tengo que cambiar el fijador. Por eso, ¿sí? Lo que se hace
para preservar lípidos es, en vez de fijar por formol, ¿sí? La fijación por formol es lo que me lleva después a hacer todos los pasos que vienen luego, ¿sí? Sacar la deshidratación, ¿sí? El aclaramiento, la inclusión, todo eso viene como consecuencia de fijar con formol, ¿sí? Entonces, si yo en vez de fijar por formol fijo la muestra por congelación, ¿sí? Se congela la muestra, se corta luego con un instrumento especial que corta muestras congeladas, que se llama criostato, ¿sí? Monto la muestra sobre el portaobjetos y ahí sí le aplico la tinción. Y esa tinción es la tinción de Sudam, ¿sí? En este caso estamos viendo dos ejemplos, ¿sí? En donde vemos grasa parda con HIE, que es un tipo de tejido adiposo, en donde se perdieron los lípidos, y grasa parda con Sudam negro, ¿sí? Se preservaron, ¿sí? A través de la congelación y a través del corte con criostato, se aplicó el Sudam negro y se visualiza, ¿sí? La presencia de lípidos en estos adipocitos pardos. Acá lo mismo, pero con los adipocitos blancos, ¿sí? Los adipocitos unicelulares que también almacenan lípidos. Se preservaron los lípidos, ¿sí? En este caso con HIE son HIE negativos. Y acá se preservaron los lípidos y se aplicó la tinción de Sudam rojo en este caso, ¿sí? Es el color, uno es negro y otro es rojo. Son colorantes liposolubles que se pueden unir a los lípidos, ¿sí? Los reconocen y se unen también por una atracción química, ¿sí? Pero para eso primero los tuve que haber preservado, ¿sí? Entonces, nada, esas cosas son como claves que las recuerden, ¿sí? Bien, esto para cátedra 1, ¿sí? Después hay tricrómicos, ¿sí? Los tricrómicos, la diferencia, ¿sí? Es que en vez de utilizar dos colorantes como el HIE, se utilizan tres colorantes, ¿sí? Por lo tanto, los preparados están en tres colores, ¿sí? En cátedra 1 tienen algunos preparados con Mallory, hipófisis con Mallory tienen, vamos a ver cuando lleguemos a endocrino, vamos a ver hipófisis con Mallory. Después por ahí les metí otro con Mallory en cardiovascular, pero solamente para que vean la técnica cómo se ve, ¿sí? Acá se usan tres colorantes y los preparados se ven azul, rojo y amarillo. Básicamente, ¿cuál es la clave de Mallory? De poder reconocer un preparado con Mallory, el tejido conectivo, ¿sí? Porque mientras el tejido conectivo con HIE, ¿sí? Las fibras colágenas se tiñen acidófilas porque son fibras, el colágeno es una proteína, por lo tanto se une a la eosina. Con Mallory las fibras de colágeno se tiñen azules o medias verdosas, ¿sí? Dependiendo, como un azul verdoso, ¿no? Esto es muy, muy, muy particular de Mallory, el tejido conectivo azul, ¿sí? Donde con HIE es acidófilo pálido, ¿sí? Eso es como la clave para reconocer Mallory. Y los eritrocitos amarillos también. Acá en este caso, esto es tejido conectivo. En el tejido conectivo hay vasos sanguíneos, ¿sí? Acá vemos unos vasos sanguíneos y lo que hay adentro son eritrocitos y están amarillos, ¿sí? Cuando los eritrocitos siempre los vemos más bien acidófilos, ¿sí? Es nuestro parámetro de acidofilia el eritrocito, ¿sí? Acá los vemos amarillos, eso es como muy particular del Mallory. Después hay otros tricómicos como el de Mason, nada, esto una curiosidad, ¿sí? Se utilizan tres colorantes también. En este caso, lo particular es que acá el tejido conectivo se ve celeste, medio celeste turquesa, ¿sí? Esa es como la particularidad del de Mason también. Utiliza tres colorantes en vez de dos, ¿sí? Y el tejido conectivo se ve así, como medio celestito, ¿sí? Después tienen técnicas enzimáticas, ¿sí? Que sirven para localizar una enzima en particular, ¿sí? Se utilizan acá metales, ¿sí? Metales pesados, se incuba el tejido, la muestra con un metal, ese metal precipita, ¿sí? Sobre la enzima y se forma, ¿sí? Como consecuencia un producto,
¿sí? Entonces, si se formó un producto que yo lo visualizo, ¿sí? Con esta coloración media amarronada, ¿sí? Oscura, significa que la enzima está presente, ¿sí? Si no hay enzima, no va a haber reacción química, no va a haber producto, ¿sí? Es básicamente para eso, para visualizar la actividad de una enzima particular en una región particular, ¿sí? Bien. Después, lo que tenemos son técnicas especiales para tejido nervioso. Esto lo vamos a ver así rápido, pero lo vamos a volver a ver con mayor detalle y más tranqui cuando veamos tejido nervioso. De hecho, vamos a ver preparados con todas estas técnicas, ¿sí? Pero esto para que lo tengan en cuenta, hay algunas técnicas que se utilizan para visualizar neuronas, ¿sí? Como la técnica de Nissl, ¿sí? Donde yo puedo ver específicamente el cuerpo de la neurona, ¿sí? La neurona es una célula que sintetiza proteínas todo el tiempo, ¿sí? Que son los neurotransmisores, por lo tanto va a tener muy desarrollado todas las organelas de síntesis proteica, ¿sí? Y acá es donde aplicamos lo que yo les decía anteriormente, función de esta célula. ¿Qué hace esta célula? ¿Sí? ¿Qué hace la neurona? Transmite información hacia otra neurona, por ejemplo, de una vía. ¿Y esa información cómo la transmite? A través de una sinapsis. Y esa sinapsis, la mayoría, ¿sí?, de nuestras sinapsis, de hecho prácticamente todas, son de tipo química, en donde interviene un neurotransmisor. Y ese neurotransmisor se tiene que sintetizar en la misma neurona. ¿Sí? Es como, imagínense que el neurotransmisor es la carta, ¿sí? Yo como medio viejo este ejemplo, yo le envío una carta a alguien, bueno, yo tengo que escribir esa carta para poder mandársela y que la otra persona la reciba, ¿no? Bueno, acá la carta es el neurotransmisor y quien la escribe es la neurona, ¿sí? ¿Dónde? En el soma. Por lo tanto, va a tener desarrollado todo lo que necesite una síntesis proteica. Por eso, el soma de la neurona es basófilo, ¿sí? Porque tiene el REG, los ribosomas, ¿sí?, muy desarrollados, ¿sí? Eso lo vamos a ir desarrollando con el correr de las clases, vamos a ir desarrollando este concepto y esta forma de analizar lo que vemos, ¿sí?, en base a su función, ¿sí? Por eso esta técnica que utiliza colorantes básicos, básicamente, ¿sí?, se puede ver muy bien, ¿sí?, el cuerpo de la neurona por su función. Después tenemos dos técnicas más, que son las de Golgi y las de Cajal, que más que nada se utilizan para ver las prolongaciones de las neuronas, tanto los axones como las dendritas, ¿sí? Y estas técnicas, ¿sí?, se utilizan con sales de plata, ¿sí?, o se le dice técnicas de impregnación argéntica, en donde estos metales también precipitan sobre estas prolongaciones y me evidencian, ¿sí?, la coloración amarronada, ¿sí?, o negra, dónde están esas prolongaciones, ¿sí? Tanto la de Golgi como la de Cajal utiliza, ¿sí?, la misma, la misma base química, ¿sí?, de utilizar estos metales pesados, ¿sí?, que precipiten sobre las prolongaciones de las neuronas. En este caso esto es cerebelo, esto que vemos acá es una célula de Purkinje, y lo que se ve muy bien es todo el árbol dendrítico, ¿sí?, que va hacia la capa molecular, ¿sí? El soma de la célula de Purkinje se ve, pero no se ve con detalle. Yo acá no puedo ver si tiene el núcleo laxo, si tiene ribosomas desarrollados, no, porque no es ese el objetivo de esta técnica. No quiero ver yo el soma con detalle. Yo lo que quiero ver acá es hacia dónde van las prolongaciones, ¿sí? Por eso hago hincapié en esto, en el árbol dendrítico, ¿sí?, que es lo que me evidencia esta técnica, ¿sí? Bien, y por último, las técnicas de inmunohistoquímica, ¿sí?, también importante. Esto es lo que yo les mencioné cuando les mencioné microscopía de fluorescencia, ¿sí? Estas técnicas se utilizan para ver y buscar proteínas específicas en lugares específicos, ¿sí? Y esto lo retoman también, ¿sí? De hecho, vamos a practicar choice, donde se toma mucho esto. Se les dice una proteína X
que es de tal lugar, se quiere buscar tal proteína. Entonces, ¿qué técnica utilizarías para encontrarla? Sin duda, la técnica de inmunistoquímica. ¿Por qué? Porque la técnica inmunistoquímica utiliza anticuerpos marcados, con un color específico. Entonces, si yo le tiro, en este caso, a este islote del Langerhans, del páncreas, ¿sí? El páncreas endocrino, le tiro un anticuerpo marcado con un color verde, ¿sí? Para que se una a la insulina, ¿sí? Cuando yo vea al microscopio de fluorescencia el preparado, donde yo vea el color verde, significa que ese anticuerpo encontró a la insulina. Y si encontró a la insulina es porque encontró a la célula beta. Entonces encontré a la célula beta y encontré a la proteína que estaba buscando. ¿Sí? Por eso se utiliza específicamente para buscar proteínas específicas, ¿sí? Dentro de un tejido. Bien. Hasta acá todo lo de microscopía, técnica histológica, sí, hicimos todo un súper repaso. Una cosita a tener en cuenta que lo vamos a remarcar en cada cosa que veamos, la incidencia de corte. Ustedes tienen que tener en cuenta que nosotros cuando vemos los preparados al microscopio, estamos viendo imágenes en 2D, ¿no? En 2 dimensiones. Pero esas imágenes fueron sacadas, ¿sí? De estructuras que son tridimensionales, ¿sí? Cuando nosotros veamos cortes, por ejemplo, de órganos huecos, ¿sí? O de tubos, básicamente, ¿sí? O de vasos sanguíneos que se comportan de esta manera, ¿sí? Como si fuera una tubería, ¿sí? El corte puede pasar, por ejemplo, no es lo mismo que pase de manera transversal o que pase de manera longitudinal. No es lo mismo que pase por la pared de esa estructura hueca a que pase por la cavidad, ¿sí? Y si esa estructura hace giros, ¿sí? O es tortuosa, como en este caso, muchas veces el corte puede pasar varias veces por la misma estructura. No necesariamente significa que sean 2 estructuras, sino que es la misma, que el corte pasó 2 veces por la misma estructura y veo este tipo de cortes, ¿sí? Entonces, a tener en cuenta esto siempre vamos a hacer hincapié en eso, en qué incidencia estamos viendo las cosas. ¿Qué forma tiene esto? Yo estoy viendo esta célula, la estoy viendo circular, pero en realidad su forma es esférica, ¿sí? Es una esfera, no es un círculo. Yo estoy viendo esta célula que la veo rectangular, ¿no? Al corte, pero en realidad es cilíndrica, ¿sí? ¿Me explico? Estoy viendo un tubo, estoy viendo un cilindro, pero ¿cómo es realmente? ¿Sí? ¿Por dónde está pasando este corte? ¿Está pasando por la pared? ¿Está pasando por la cavidad? ¿Por dónde está pasando? ¿Sí? ¿Me explico? Ese es el análisis que quiero que hagamos siempre, porque influye muchísimo, ¿sí? Y por último, tener en cuenta que muchas veces vemos cosas en los preparados que no tienen explicación, sinceramente, o sea, no significan nada. ¿Por qué? Porque son artificios de técnica. ¿Qué es un artificio de técnica? Es cualquier estructura que aparezca por la técnica en sí misma, ¿sí? Que no tiene nada que ver con ese tejido, con ese órgano cuando estaba en vivo, ¿sí? Por eso, siempre que veamos un espacio, ¿sí? Que parecería que fuera una estructura hueca, que tiene un espacio HI negativo en su interior, hay que verificar si esa estructura realmente tiene, por ejemplo, un epitelio de revestimiento, entonces si es una estructura o si sencillamente, como pasó acá, se rompió el preparado, ¿sí? Y se formaron todas estas estructuras que uno dice, pueden ser vasos sanguíneos, sí, bueno, vamos a ver si son vasos sanguíneos, ¿sí? Si están revestidos por un endotelio, ¿me explico? Muchas veces pueden plegarse los preparados al montarlos y dar este tipo de imágenes, o pueden aparecer manchitas, ¿sí? Por algo que pasó en el medio, ¿sí? De la técnica que sencillamente no tienen mucha explicación, ¿sí? De hecho, vamos a ver que muchas veces hay estructuras que aparecen por la técnica, ¿sí? Que son artificios de técnica, como en el caso del cartílago, ¿sí? En el condrocito se
armo una cavidad alrededor del condrocito que en realidad no es una estructura que exista de verdad, sino que se formó por la técnica histológica, ¿sí? Entonces ahí es donde vamos a hablar de artificios de técnica, ¿sí? Entonces tengan en cuenta que muchas veces sucede eso, ¿sí?